Hola, mucho gusto, mi nombre es Diego Becerril y estoy haciendo estos videos de fisiología del ejercicio que son una estrategia de aprendizaje de diversos temas. En este video exploraremos el tema número 9, que son las respuestas circulatorias durante el ejercicio. Primero empezamos con que el estudio de las respuestas circulatorias durante el ejercicio ha sido investigado durante muchos años. Para comprenderlo es fundamental analizar el sistema cardiovascular, ya que es el corazón el órgano encargado de bombear la sangre o flujo sanguíneo hacia los tejidos, en este caso hacia los músculos que generan las contracciones musculares y el movimiento. Los fundamentos del sistema cardiovascular vendrían siendo que los vasos sanguíneos poseen tejido muscular liso con capacidad de vasoconstricción y vasodilatación. Estos procesos permiten aumentar o disminuir la luz vascular, modificando el flujo sanguíneo y la resistencia vascular. La sangre está compuesta por células o elementos formes como eritrocitos, leucocitos y trombocitos. El plasma y además por plasma, que está formado por agua, proteínas y electrolitos. Dependiendo de las proporciones, la sangre se divide en volumen plasmático y volumen eritrocitario. El volumen eritrocitario transporta principalmente oxígeno. Es fundamental porque los eritrocitos que transportan el oxígeno a través de la hemoglobina, pues una de las respuestas circulatorias más relevantes durante el ejercicio es este transporte de oxígeno, el cual se relaciona directamente con el VO2 que ya habíamos explorado anteriormente, y este valor puede variar en función del contenido sanguíneo. Hay respuestas agudas al ejercicio, que vendrían siendo de 1 a 5 días. Cuando una persona sedentaria comienza a realizar ejercicio, se observan cambios inmediatos, como la disminución del volumen plasmático y eritrocitario, o en el plasma la disminución, que se debe principalmente a la deshidratación y el sudor, y en los eritrocitos los cambios se relacionan con la hemólisis inducida por el ejercicio, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos debido a impactos mecánicos sobre los vasos sanguíneos. La hemólisis es frecuente en la carga repetitiva del pie, donde la presión constantemente aplasta los eritrocitos provocando su ruptura. También ocurre durante la contracción muscular intensa, lo que genera microlesiones en los vasos sanguíneos, y esto explica por qué la mayoría de moretones en personas que realizan ejercicio, por qué hay moretones en personas que realizan ejercicio por primera vez. Si la sangre se vuelve demasiado diluida, disminuye su capacidad de transporte. Si en cambio se vuelve más viscosa o muy viscosa, aumenta la resistencia al flujo y por lo tanto la carga de trabajo cardíaco. Ahora, estas fueron las respuestas agudas. Las respuestas crónicas o adaptativas, que se dan en el ejercicio después o por el día 21, pues con el ejercicio sostenido se generan adaptaciones fisiológicas, como el aumento del volumen eritrocitario, el volumen plasmático se ajusta y se equilibra con el aumento de eritrocitos, el organismo mejora su capacidad de termorregulación sudando menos, la hidratación favorece la recuperación y la adaptación también. La hemólisis inducida por el ejercicio genera hipoxia, especialmente a nivel renal. Esto activa un mecanismo homeostático donde los riñones secretan la hormona eritroproyetina, es decir, la EPO, y esta estimula la angiogénesis y producción de nuevos eritrocitos. Este proceso lleva a un aumento de volumen eritrocitario y como consecuencia se eleva el VO2 max. Esto significa tener mayor resistencia, capacidad aeróbica y condición física. Por lo tanto, hacer ejercicio a nivel ya prolongado, más de 21 días, es muy bueno para el cuerpo y principalmente para la sangre y los vasos sanguíneos y personas que tengan problemas relacionados, ¿no?, a la sangre. Problemas, pues sí. Y los cambios en la viscosidad sanguínea pues vendrían siendo que cuando disminuye el volumen plasmático, la sangre pierde agua y se vuelve más viscosa. Esto incrementa la resistencia vascular. Si aumenta el volumen eritrocitario, también se incrementa la misma viscosidad. En cambio, cuando la sangre se vuelve diluida, el flujo mejora y la resistencia disminuye. Estas variaciones no dependen únicamente de la musculatura, sino también de la composición sanguínea. El ejercicio desde la primera sesión genera un equilibrio homeostático. En la respuesta adaptativa, cuando el organismo busca evitar cambios bruscos, lo cual es crucial para el corazón. Si la sangre se vuelve más viscosa, el corazón debe trabajar a una frecuencia cardíaca mayor para mantener el flujo. Por el contrario, si la sangre se diluye, el trabajo cardíaco disminuye también. La vasoconstricción aumenta la resistencia y la carga cardíaca, mientras que la vasodilatación mejora el flujo y reduce el esfuerzo del corazón. En conclusión, el ejercicio regula el sistema para que el corazón no trabaje en exceso y pueda adaptarse sin requerir grandes modificaciones a nivel vascular. Las hormonas que regulan el volumen plasmático se entiende que durante el mediano plazo se secretan hormonas que ayudan a mantener el equilibrio hídrico y plasmático, ¿no?, como la vasopresina y la aldosterona. Estas hormonas permiten que con el tiempo la persona se deshidrate menos durante el ejercicio. Las respuestas circulatorias por el mismo ejercicio vendrían siendo que se aumenta el transporte de oxígeno gracias al incremento del volumen eritrocitario, aumenta la hemoglobina, hay un mayor volumen plasmático que mejora esto el equilibrio y la homeostasis y mejora la irrigación muscular gracias al incremento del gasto cardíaco. Si no existe una adecuada hidratación, el organismo experimenta un estrés circulatorio, ya que al hacer ejercicio estás bombeando cada vez más sangre y se detiene, por eso es que tampoco te dan ganas de orinar, porque estás utilizando se hace mucha presión por los líquidos que ya tienes, pero cuando no te hidratas se genera este mismo estrés. La respuesta del corazón al ejercicio vendría siendo que el músculo cardíaco está altamente especializado, posee aurículas, ventrículos, válvulas como la tricúspide pulmonar aórtica y sigmoidea, cuya principal función es mantener el gasto cardíaco, o GC o Q. Este gasto se calcula con la fórmula
gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. En las respuestas inmediatas al ejercicio o al ejercicio agudo vendría siendo un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico y por lo tanto un mayor gasto cardíaco. Esto permite incrementar la irrigación muscular. Sin embargo, los órganos no esenciales reducen su flujo. Solo el corazón y el cerebro mantienen un aporte constante, aproximadamente del 4% del gasto cardíaco, ya que si se disminuye la cantidad de sangre que llega a irrigar el corazón y el cerebro, pues es probable tener muchos problemas. Es muy seguro y pues se tienen que mantener siempre en esa misma cantidad, a diferencia de otros órganos, ¿no? Cuando se produce hipoxia renal por disminución del flujo, se libera la EPO, reforzando el ciclo adaptativo, es decir, se genera más eritropoyetinas. Además, se recomienda alimentarse y caminar después del ejercicio, ya que esto mejora el volumen sanguíneo, favorece la digestión y la eliminación de desechos. La digestión requiere al menos 2 horas para completarse. La respuesta global del corazón al ejercicio vendría siendo o se mide por la ecuación de Fick. Esta describe la relación entre el consumo de oxígeno y el sistema cardiovascular. El VO2 sería igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esto significa que el consumo de oxígeno depende tanto del gasto cardíaco, que vendría siendo la capacidad de bombear sangre, como de la extracción de oxígeno en los tejidos. Los mecanismos de regulación durante el ejercicio sería que el corazón utiliza tres grandes mecanismos, ¿no? Serían el mecanismo de control nervioso, que sería central o periférico. En el central involucra la corteza cerebral, hipotálamo y bulbo raquídeo. Incluye la respuesta vasomotora, dependiendo del bombeo muscular. Y el periférico se origina en articulaciones, músculos y vasos sanguíneos. Se activa a través de mecanorreceptores, metaboloreceptores y varoreceptores, que envían aferencias al sistema nervioso central. Esto aumenta la actividad del sistema simpático, elevando la liberación de catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina. El segundo mecanismo son los mecanismos humorales, principalmente agudos. Tenemos a los tisulares y hormonales. Los tisulares son cambios metabólicos locales que generan sustancias vasodilatadoras. Se activan reflejos nutricios y fenómenos de sensibilización trófica, que dilatan la musculatura lisa vascular, favoreciendo el flujo sanguíneo. Cuando hay vasodilatación, el corazón trabaja menos. Y los mecanismos humorales hormonales incluyen catecolaminas como adrenalina y noradrenalina, el eje hipotálamo-hipófisis, péptido natriurético auricular o PNA, eje renina-angiotensina-aldosterona o RAA y la hormona antidiurética, que es la ADH o vasopresina, mejor conocida. Y los últimos mecanismos vendrían siendo los mecanismos hidrodinámicos. De entre ellos el aumento del retorno venoso mediante bombeo muscular, donde la contracción de la pantorrilla favorece al retorno venoso, la inervación simpática generalizada, que genera venoconstricción, lo que mejora el flujo sanguíneo, o la bomba de aspiración torácica, como el diafragma, que al contraerse y relajarse facilita el retorno venoso. También tenemos aquí al mecanismo de Frank-Starling, que indica que cuanto mayor es el llenado ventricular o precarga, mayor es la contracción y volumen sistólico. Y casi para terminar, tenemos que los efectos de la actividad simpática y parasimpática vendrían siendo un aumento de la actividad simpática por las catecolaminas, que generan 3 efectos principales sobre el corazón: el efecto cronotrópico positivo, que aumenta la frecuencia cardíaca en nodo sinusual; el efecto dromotrópico positivo, que aumenta la velocidad de conducción del sistema electrocardíaco; y el efecto inotrópico positivo, que aumenta la fuerza de contracción miocardíaca. Y también tenemos a la disminución de la actividad parasimpática. En esta se activa el reflejo de Weinbridge, que al aumentar el retorno venoso, la aurícula derecha se dilata, lo que provoca un aumento reflejo de la frecuencia cardíaca. Esto incrementa el volumen sistólico y la eficacia del gasto cardíaco. Después tenemos que la frecuencia cardíaca se incrementa durante el ejercicio en proporción a la intensidad del esfuerzo. A mayor intensidad hay un mayor aumento de la frecuencia cardíaca, a menor intensidad hay un menor aumento. El principal factor para incrementar el gasto cardíaco es el aumento de la frecuencia, ya que tiene un límite fisiológico de 170 latidos por minuto, momento en que entra en acción la retroalimentación negativa para evitar sobrecarga cardíaca. Los factores que modifican la frecuencia cardíaca son los grupos musculares implicados, como los miembros inferiores, que aumentan menos la frecuencia cardíaca que el trabajo del cuerpo completo; el sexo, ya que las hormonas femeninas elevan la frecuencia cardíaca en reposo; durante la ovulación aumenta la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca; la edad, ya que según la hipótesis de Carbón, a partir de cierta edad se pierde aproximadamente un latido por año; el entrenamiento, ya que las personas entrenadas regulan mejor su frecuencia cardíaca que las sedentarias; las condiciones ambientales, como el frío, que produce vasoconstricción y una mayor carga para el corazón, o el calor, que produce una vasodilatación y reduce la carga cardíaca. También la altitud, por encima de los 2000 metros hay una hipoxia, ya que hay menos oxígeno disponible, y a nivel del mar hay una hiperoxia, ya que hay mucho mayor disponibilidad de oxígeno. También hay variaciones circadianas, como del sueño, y las situaciones patológicas que pueden llegar a afectar a esta frecuencia cardíaca, ¿no? El volumen sistólico, pues en personas entrenadas, es de 80 a 110 mililitros en reposo y 170 a 200 mililitros en máximo esfuerzo. Y en personas sedentarias es de 60 a 70 mililitros en reposo y 110 a 130 mililitros en máximo esfuerzo.
Es decir, que el gasto cardíaco es proporcional a la intensidad del ejercicio y se estabiliza a partir del 60 al 70% del VO2 max en intensidades altas. Las adaptaciones cardíacas al ejercicio, pues gracias al desarrollo tecnológico como resonancia magnética, rayos X, ecocardiogramas, se sabe que el corazón se adapta estructural y funcionalmente al entrenamiento. En el siglo XVIII se pensaba que la hipertrofia cardíaca inducida por el ejercicio era mortal. Hoy se reconoce como una adaptación fisiológica. Consideraciones fisiológicas que se han hecho también es un deportista de resistencia puede bombear el doble de gasto cardíaco por minuto, comparando con una persona sedentaria. Existen dos tipos de adaptación, la adaptación central y periférica. La central vendrían siendo cambios en la anatomía y fisiología del corazón, mientras que la periférica se refiere a angiogénesis en el lecho vascular. Estas adaptaciones dependen de la intensidad y duración o años de entrenamiento. El síndrome del corazón del deportista también es importante. Es un conjunto de signos y síntomas característicos de la adaptación cardíaca al entrenamiento de resistencia. Como tendríamos una bradicardia sinusual en reposo, teniendo menos de 60 latidos por minuto, incluso 40 a 45 en deportistas que son de máxima resistencia, una arritmia sinusual fisiológica, mayor llenado diastólico con un mayor volumen sistólico, aumento del grosor de la pared cardíaca y del volumen de cavidades, palpación precordial, es decir, desplazamiento lateral del latido de la punta, un soplo sistólico eyectivo de grado 1, 2 o hasta 6, electrocardiograma complejo QRS con mayor voltaje, en radiografía es una cardiomegalia con un corazón agrandado y en ecografía se ve un aumento de las cavidades que son hasta 20% más grandes. Una hipótesis de la bradicardia del deportista, de que tenga menos de 60 latidos por minuto, es que hay un aumento absoluto relativo del tono vagal, así como una disminución de la frecuencia cardíaca intrínseca, adaptaciones de los vasoreceptores y factores genéticos. Los cambios bioquímicos y ultraestructurales vendrían siendo una mejor recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico y cardiomiocitos, una mayor cantidad de citocromos, mejorando la oxidación de grasas, un aumento de la densidad capilar por miofibrillas, y en la hipertrofia cardíaca pues se puede dar una sobrecarga de volumen que genera hipertrofia excéntrica, es decir, que el corazón crece hacia afuera y aumenta el tamaño de las cavidades, pero en una sobrecarga hemodinámica puede incluir una hipertrofia concéntrica, que es una pared más gruesa y tiene un menor llenado, es decir, que le cuesta más bombear más sangre. La hipertrofia excéntrica inducida por el ejercicio aeróbico es la más beneficiosa, mientras que la hipertrofia concéntrica asociada a ejercicio anaeróbico intenso puede ser contraproducente y asociarse con riesgo cardiovascular. Los riesgos y consideraciones vendrían siendo que el deporte no siempre equivale a salud. Existen riesgos de fallo cardíaco y muerte súbita. Se ha observado que ciertas poblaciones, por ejemplo personas de raza negra, pueden hipertrofiar más fácilmente y tienen un aumento, y está aumentado este riesgo. El VO2 max es un factor protector, ya que previene enfermedades y favorece un envejecimiento saludable, mientras que el desentrenamiento provoca pérdida de adaptaciones, lo que puede tener efectos adversos también en estas personas, ocasionándoles daño. Y con esto terminamos el tema número 9. Chao.